Íñigo Errejón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, le pido dos rápidas reacciones. En primer lugar, José Manuel Soria, aparece en los papeles de Panamá, aparece también el nombre de su hermano. Él está diciendo que es falso. Es más, está diciendo que es alguien que tiene su mismo nombre, pero claro, en los papeles aparece él y aparece su hermano. La firma es una sociedad de Bahamas en ese bufete panameño Mossack Fonseca. No sé si ustedes van a llevar algún tipo de acción, de reacción. Hemos registrado ya la petición de que el ministro Soria comparezca en el Congreso de los Diputados y que nos lo explique. Si él está diciendo que es falso, vamos a darle una oportunidad, pero una oportunidad en la sede de la soberanía popular. Le tomamos la palabra. Él dijo, si alguien sale en los papeles de Panamá, inmediatamente tendría que dar explicaciones. Bueno, pues como es un ministro, aunque sea en funciones, que las dé, pero que venga al Congreso de los Diputados, aunque ya sabemos que el Gobierno se está resistiendo a rendir cuentas porque dice que está en funciones y según ellos eso haría que no tendrían que dar explicaciones. Hemos registrado ya una petición para que el ministro Soria nos explique en el Congreso de los Diputados si efectivamente era él o si no era él y si a su juicio alguien que se ha saltado las normas para no contribuir a su país puede seguir ostentando un cargo de representación y ejecutivo de todos los españoles. Nosotros le vamos a decir que a nuestro juicio no, pero le vamos a dar una oportunidad que se explique en el Congreso de los Diputados y le vamos a poder preguntar allí. De todas maneras, en los últimos días hay quien dice, bueno, esto ya mucha gente que está presente en los papeles de Panamá lo tiene todo legalizado gracias precisamente a la amnistía fiscal del Partido Popular. Claro, hay una trama que es siempre la misma, que es exactamente esa que nosotros, digamos, denunciamos y popularizamos con el término casta. Hay gente tan rica y tan poderosa que se ha comprado favores de los partidos políticos o partidos políticos y ha conseguido sistemáticamente que se hagan las leyes a su favor. ¿Por qué al mismo tiempo que se hacían leyes para endurecer la legislación de los desahucios o para endurecer la legislación contra los que protestaban contra los recortes, se han favorecido la mano abierta, la mano ancha para los grandes defraudadores? Porque los grandes defraudadores tenían un gobierno a su servicio que era extraordinariamente rígido con la gente normal, con la gente trabajadora, extraordinariamente cruel con la sociedad y al mismo tiempo extraordinariamente generoso con los privilegiados. Y por tanto queremos que nos lo explique. Y el otro día yo ya pude preguntarle al ministro Montoro si, además de esas cifras del déficit que habían maquillado, pensaban hacer algo para cerrar el grave agujero que tenemos en las cuentas españolas, que es que recaudamos muy por debajo de los países de nuestro entorno. Y eso no es porque los impuestos haya que subirlos, que ya están suficientemente altos, es porque hay que cerrar el gran agujero del fraude fiscal, que es siempre de los multimillonarios, y porque hay que empezar a ponerse un poquito duros con los que no han contribuido en España en los años más difíciles, que al mismo tiempo nos recomendaban a todos que había que apretarse el cinturón, mientras ellos sacaban a Panamá o a Bahamas sus fortunas. Puede que eso lo hayan legalizado, pero sigue siendo inmoral y alguien que hace eso sigue sin estar en condiciones, a nuestro entender, para representar a los españoles, que sí que se han apretado el cinturón estos años. La sorpresa también del día, Mario Conde detenido junto a su hija Alejandra y su hijo Mario y, bueno, un grupo de personas, entre ellos abogados, testaferros, su yerno. Es decir, también sería interesante saber, Mario Conde está detenido, es una operación de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción, por blanquear el dinero escondido en Suiza del saqueo de Banesto, en principio. Pero sería interesante saber si Mario Conde, por ejemplo, también se acogió a la amnistía fiscal y se ha aprovechado de esa medida para intentar blanquear fondos. Seguro que nos llevamos una sorpresa, pero en todo caso algo pasa con el modelo económico español. Algo pasa cuando estaba escuchando la entrevista anterior, algo pasa cuando los grandes prohombres de la economía pasan de ser prohombres a gángster en el transcurso de unos años y cuando hay un patrón que se repite tantas veces. No digo que sean todos, pero digo que este patrón se ha repetido muchas veces. Gran prohombre de la economía, modelo a imitar, y unos años después nos enteramos de que lo que era un vulgar gángster. Y pasa con Mario Conde y lo hemos visto antes con Rodrigo Rato. Y es que tenemos un modelo en el cual el prohombre de la economía suele ser básicamente un pillo, un estafador. Algunos de los grandes hombres de las finanzas se construyeron un nombre saqueando a nuestros abuelos, invitándoles a firmar verdaderos acuerdos vergonzosos para robarles con las preferentes, o saqueando cajas que eran de todos, o escondiendo dinero debajo de la alfombra. Algo ha pasado con el modelo económico español, que es también lo que ha pasado con la democracia española, porque esta gente tenía tanto poder que era capaz de ponerse por encima de las leyes. Y alguien podría decir, hombre, pero nos enteramos de algunos casos. Yo tengo la sospecha de que nos enteramos de una puntita del iceberg y que, sin embargo, hay mucho más de lo que conocemos. Y aún así, bienvenido sea el trabajo
o de las instituciones públicas o de los medios de comunicación que ayudan a que la ciudadanía sepa un poco mejor quiénes son los de arriba y quiénes son los que les han estado gobernando, diciendo al mismo tiempo: no hay dinero, hay que apretarse el cinturón, y sacando el suyo a las Bahamas, a Panamá, a Luxemburgo o a Suiza. A ver, que estamos cada vez más cerca de las elecciones. Ya veíamos que había mucho postureo paripé. Si es que es imposible decir Ciudadanos, PSOE y Podemos juntos, si es que hay mucha distancia. No sé si le ha sorprendido, nos ha sorprendido también en las últimas horas, Antonio Hernando, esa carta que les dirige a usted, algo así como: ay, qué lástima que el 70% de lo que ustedes iban a proponer se iba a aceptar, aunque no veo yo a Ciudadanos aceptando el 70% suyo. Es decir, no sé si todavía esto es, lo interpretan ustedes como un guiño del PSOE o un reproche para luego tener un relato y decir la culpa de todo es de Podemos. Ojalá sea lo primero. Ojalá también ese supuesto 70% de coincidencias nos lo hubieran dicho en la reunión para verlo negro sobre blanco cuando estábamos discutiendo sobre economía, y básicamente el Partido Socialista veía que o se acercaba hacia las propuestas de Ciudadanos, que miran hacia el Partido Popular, o se acercaba a las nuestras. Yo me creo que con el programa electoral del Partido Socialista haya un 70%, incluso posiblemente más, de coincidencias con nuestras propuestas. Toda vez, además, que nosotros habíamos recorrido mucho tramo cediendo en muchos aspectos. Yo eso me lo creo. Lo que no sé es si al mismo tiempo que pueden coincidir el 70% con las nuestras, pueden coincidir con lo que tenían firmado o acordado con Ciudadanos. Es legítimo que el Partido Socialista decidiera atar su suerte a la de Ciudadanos, pero al hacer eso se alejaba de la posibilidad de acuerdo con nosotros y, por tanto, se acercaba a la única opción que da por ese carril, que es o que el Partido Socialista o que el Partido Popular se abstengan para alguna modalidad de gran coalición con Ciudadanos. Existe pero señor Rejón, ¿usted de verdad espera que esto sea esto de ay, qué lástima, que dice el PSOE, que el mensaje que le manda a Podemos, que sea un guiñito? ¿Cree usted que es un guiñito? Porque, fíjese, Óscar López, el portavoz en el Senado, esta mañana, bueno, ha dicho que Pablo Iglesias es algo así como una estafa. Escúchelo. Pablo Iglesias me parece una estafa. Hasta el momento ha sido una estafa permanente. Alguien que ha estado diciendo una cosa y diciendo la contraria. Sí. El guiñito, pues no parece tan guiñito, ¿no? No pareciera el tono de alguien que quiere llegar a un acuerdo. Yo, en todo caso, viniendo de un partido que durante mucho tiempo ha recabado el apoyo de algunos de los sectores más humildes de la sociedad española, a los que ha defraudado en tantas ocasiones, sería cuidadoso con qué términos se utiliza. Si el Partido Socialista quiere llegar a un acuerdo para revertir la mal llamada austeridad, es decir, la asfixia de la economía y de las familias, para una política de crecimiento económico con justicia y con inclusión social, tiene las puertas abiertas y tiene una opción que ha estado clara desde el primer momento. Ahora, nosotros hemos explorado todas las opciones posibles y en un momento dado hemos llegado a la conclusión de que era extraordinariamente complicado, porque el Partido Socialista y Ciudadanos a lo que invitaban era a hacerle algún retoque de matiz a un acuerdo que en lo fundamental ya estaba grabado sobre piedra, y por tanto que no permitía incluir políticas de redistribución social o políticas de mayor protección a la gente que más lo necesita. Lo hemos intentado, nosotros lo vamos a seguir intentando, pero creo que las opciones se van aclarando y, aunque queda poco tiempo, quedan días, y por tanto nosotros convocamos o pedimos al Partido Socialista que se decida hacia la única posibilidad que puede construir un gobierno de coalición y de cambio progresista, que es la modalidad que hemos llamado en varias ocasiones la modalidad a la valenciana. Si el Partido Socialista quiere, puede haber un gobierno con Pedro Sánchez de presidente en el que, en coalición, coaligados, nos hagamos responsables de políticas de justicia social para la mayoría y de crecimiento al que no le sobre un tercio del país, como ha pasado durante esta legislatura. Es decir, usted todavía no descarta, dice, quedan unos días, no lo descarta usted, pero ustedes ponen la consulta en marcha ya. Nosotros hemos pedido mandato popular. Alguien nos invitó a sumarnos al acuerdo Partido Socialista Ciudadanos. Y nosotros le vamos a preguntar a nuestras bases, a nuestros inscritos, si esa es la voluntad. Yo creo que no. Yo creo que la mayor parte de la gente implicada y que se siente ilusionada con Podemos no quiere que nosotros le demos una capa de barniz a unas políticas similares a las que se han venido desarrollando hasta ahora. No hemos entrado en política para ser muleta de lo de siempre. Y al mismo tiempo vamos a preguntar si persistimos por la misma vía posible del gobierno de coalición. Nosotros con eso recibiremos un mandato y con ese mandato, sea en el sentido que sea, seguiremos agotando las posibilidades. Pero me parece que se han ido quedando cada vez más claros los escenarios que nosotros dijimos desde el principio. El Partido Socialista o busca directa e indirectamente al Partido Popular o
se atreve a un gobierno de coalición y de cambio o a un gobierno de coalición y de cambio con nosotros. Y eso depende de la voluntad política, pero nuestra predisposición sigue siendo la mejor para llegar a un gobierno. Pero aquí hay una responsabilidad compartida de todos, sin lugar a dudas. Usted lo decía este fin de semana en La Vanguardia, decía esto: Podemos tiene que ser más amable. ¿Se han equivocado también ustedes en eso? ¿Deberían ser más amables? Con eso me refería a un cierto funcionamiento interno de la integración de las diferencias y también a seguir teniendo la mano tendida y la capacidad de seducir no solo a los 5 millones que nos votaron, también a toda esa gente que todavía no nos ha votado, pero que nos mira con simpatía, porque estamos a la mitad del recorrido. Seguramente todos hemos cometido errores en este tránsito, pero seguramente esos errores no son lo más importante, porque, digamos, podríamos hacer tabula rasa con todos esos y ponernos desde ya a trabajar para la posibilidad de un gobierno de cambio. Esto no es culpa que seguramente se han producido errores y situaciones difíciles, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que el Partido Socialista se tiene que decidir y nosotros en aquella reunión no vimos mimbres como para explorar un acuerdo que no fuera que volviera a ir al Parlamento lo que ya fue, el acuerdo Sánchez-Rivera, que recibió, pues que nos abocó a una investidura fallida. Esa vía no salió, no funcionó. Ahora hay que explorar otras y si el Partido Socialista está dispuesto, podrá haber un gobierno de cambio. Es posible que no sea fácil, pero creo que ese es un mandato que tenemos todos, ser fieles a nuestros votos, pero al mismo tiempo posibilitar la conformación de un gobierno. Pero, diputado, ¿no le preocupa? Decir, los expertos están diciendo, cuidado, hay desencanto en la ciudadanía porque los partidos políticos, los líderes políticos no han conseguido ponerse de acuerdo. Es decir, hay quien lo vive como una tragedia, yo creo que hay que vivirlo con cierta naturalidad, pero hay que comprender el desencanto de muchos ciudadanos que dicen, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y fíjese, todos los expertos coinciden en que si se repiten las elecciones, el desencanto pasa factura al PSOE y a Podemos. Y el desencanto no le pasa factura al Partido Popular y a Ciudadanos, es decir, la izquierda perjudicada. Con respecto a lo primero, más allá del resultado que obtengan los partidos, el problema de una repetición de elecciones es efectivamente que se den en un clima de una mayor apatía. Y eso sería un retroceso en la cultura política democrática que habíamos ganado en estos años, que yo creo que es mérito fundamentalmente del movimiento 15M, que le dijo a los españoles, las cosas no se van a arreglar solas, hay que hacer política para que no la hagan siempre los mismos de siempre, los que tienen las cuentas en Panamá o en Bahamas. Y eso fue un avance como sociedad. Y por tanto tenemos que redoblar los esfuerzos para que nadie baje la guardia, porque fundamentalmente si la política no la hace la gente, la volverán a hacer los de siempre al servicio de los de siempre. Y con respecto a lo que digan las encuestas, nosotros nos hemos acostumbrado a que por algún fallo metodológico las encuestas son siempre, para nosotros, peores que las urnas. Siempre nos va un poquito peor en las encuestas que en las urnas. Así como hay otras formaciones, Ciudadanos, por ejemplo, suele ser el campeón de las encuestas y luego, sin embargo, pasa más dificultades cuando empieza la campaña y en las urnas. Pero más allá de eso, no hacen falta nuevas elecciones y todavía no estamos abocados a ellas. Se puede construir un gobierno de cambio. Si no somos capaces, si no hay mimbres o si no hay posibilidad de equilibrio para un entendimiento, bueno, pues en ese caso habría que ir a elecciones que no son deseables, pero que no les tenemos miedo. Pablo Iglesias ha dicho que destituyó a Sergio Pascual porque no había neutralidad. Escúchalo, lo ha dicho este fin de semana en Barcelona. Lo contaba así. Si tomé la decisión como secretario general de hacer cambios en la Secretaría de Organización fue por eso, porque hace falta una dirección que sea neutral. ¿No era neutral Sergio Pascual? Durante todo el proceso de construcción de Podemos, la Dirección Nacional participó, acompañó y tomó partido por diferentes candidaturas para dirigir comunidades autónomas o municipios, porque estábamos creciendo en aluvión y porque eran unos años de crecimiento o unas semanas y meses de crecimiento acelerado. Así que la Dirección Nacional, pero no una persona, una decisión colectiva, hizo que tomáramos cartas en el asunto y acompañáramos muchos procesos de conformación de dirección. En algunos casos dio muy buenos resultados y en otros pues seguramente podría haber dado resultados mejores. Eso fue una decisión colectiva, complicada durante todo aquel año y medio de crecimiento muy acelerado, que tuvo beneficios, nos permitió llegar a las elecciones con una máquina bien engrasada que obtuvo 5 millones de votos, pero que tuvo costes, que es que no hizo una construcción tan pausada y tan prudente en el territorio, que escuchara más como la que a lo mejor deberíamos haber hecho. Cuando pasa ese ciclo hay que abordar las tareas del ciclo siguiente, que es caminar hacia una estructura más federal que escuche y que dé más autonomía y más peso a las diferentes comunidades autónomas y a los diferentes municipios. Señor y por tanto en los que las diferencias en una comunidad Pablo autónoma... Iglesias este fin de semana dijo que la dirección, la Secretaría de Organización no había sido neutral.
¿Lo comparte o no lo comparte? ¿Fue neutral en su gestión el secretario de organización, Sergio Pascual? ¿Sí o no? La dirección no lo fue, y eso no es una cuestión de nombres propios, no es una cuestión de nombres y apellidos, fue una decisión política. Insisto en que la discusión es política y no de personas. Usted será el jefe de campaña en las primeras elecciones generales de Podemos. Usted ha sido el hombre de confianza de Pablo Iglesias, el máximo responsable de la campaña, 69 diputados, con las confluencias. ¿Volverá a repetir, usted, si hay anticipadas, será el jefe de campaña? No adelantaría acontecimientos porque todavía, y es importante no meterse en ese clima, porque si nos metemos en ese clima dificulta incluso la posibilidad de llegar a acuerdos. No hay elecciones convocadas, quedan todavía condiciones, aunque más difíciles, pero quedan condiciones para llegar a un posible acuerdo de gobierno de cambio, y por tanto me parece importante ser prudente. Si las hay, tomaremos las decisiones, y tomaremos las decisiones con vistas a hacerlo lo mejor posible, y creo que lo hemos hecho muy bien en las campañas pasadas. Mañana vamos a entrevistar aquí a Gaspar Llamazares, y ya sabe que le ha dicho a Alberto Garzón que con Podemos, vamos, ni a la vuelta de la esquina. Es decir, ¿ustedes están a favor de una alianza electoral con Izquierda Unida, aún sabiendo que hay gente como Gaspar Llamazares, que representa Izquierda Abierta, que están absolutamente en contra? ¿Qué le diría usted a Gaspar Llamazares? ¿Que sí, que no, o que lo comparte, que tampoco quieren ustedes ir con Izquierda Unida? A Gaspar Llamazares nada, porque es una discusión interna de Izquierda Unida y ahí no me meto. Con respecto a nuestra posición, hay mucha gente en Izquierda Unida que son activos muy valiosos para el cambio político, pero nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma que nos trajo hasta aquí. No hemos llegado hasta aquí sumando solo a los que comparten la etiqueta de izquierdas. Hemos sumado a mucha gente que viene de lugares muy diferentes, y así hemos logrado el 21% del voto, los 5 millones. La transversalidad y la defensa de los intereses de los de abajo y de las necesidades de los de abajo, hayan votado lo que hayan votado, sigue siendo la hoja de ruta ganadora para construir una mayoría nueva en España. Pero eso sí, ahí no sobra nadie. Hay mucha gente de Izquierda Unida que por supuesto serían activos muy valiosos, pero mano tendida para construir una mayoría nueva que vaya más allá de las identidades anteriores. Tengo que preguntarle dos cuestiones muy rápidas del ministro de Justicia. Antes que nada, escúchele, dice que ustedes son, esto es una nueva versión, leninistas pop. Escuche. Esa denominación se le atribuyó por un periodista a don Pablo Iglesias, en el cual bueno, pues tenía es una manera, yo creo que original de calificarle, ¿no? con esa imagen pop, innovadora, moderna, pero del leninismo, por lo tanto que las fuentes y los orígenes no los pierde, y que alguien pueda hacer consideraciones de cercanía en torno a los terroristas, que diga que tienen que ir ya saliendo de la cárcel, que tienen que, bueno, a eso me quería referir, y esa es la calificación que se le hizo a este señor. Leninista pop, Pablo Iglesias. Y luego vuelve otra vez a utilizar el terrorismo como arma contra la oposición. El ministro de Justicia no es un buen analista político, pero tampoco es un buen ministro de Justicia, porque digo yo que con la situación que hay de falta de independencia y de falta de recursos de la justicia, con la situación que estamos conociendo de que los privilegiados se saltan las normas, no contribuyen al desarrollo del país y sacan sus fortunas fuera, digo yo que un ministro de Justicia debería tener cuestiones más importantes de las que ocuparse que insultar a la oposición, o que intentar desde la posición de gobierno hostigar o sembrar miedo sobre otras fuerzas políticas tan legítimas como la suya. La diferencia de los estados de derecho a los países donde no hay estado de derecho es que el gobierno respeta a las otras fuerzas políticas y no utiliza su posición privilegiada para hostigar a la oposición. Y eso debería, si ahora que se está apuntando al análisis político el ministro de Justicia, debería grabárselo y estudiárselo. Un ministro es ministro de todos los españoles y no utiliza su posición para hostigar ni para sembrar miedo sobre las otras fuerzas políticas. El ministro, por cierto, ha dicho que van a estudiar, van a charlar, van a conversar con el resto de formaciones políticas para ver si pueden hacer una campaña electoral algo más light, menos intensa, que canse menos al ciudadano. Eso es lo que ha dicho. No sé si ustedes lo comparten. Pues no ha comenzado bien. Yo creo que estaría bien que pudiéramos volver a poner pasión en una campaña electoral, que no hay nada de malo en eso, volver a confrontar ideas, que no hay nada de malo en eso. Eso sí, al señor ministro le repetiríamos que hay cosas con las que no se debe jugar. A nosotros no nos gustan las campañas light. Si lo que se refiere es una campaña en la que se insulte menos y se den menos patadas, bueno, pues que comience por aplicárselo cuando no hay campaña, que es más grave todavía. Solo una cosa más. Nicolás Maduro, que un día sí, otro también, se dedica a intentar zurrarle a Mariano Rajoy. La última ha sido un poquito fuerte, porque le ha dicho algo así. Reta a Rajoy cómo, cuándo, dónde y con quien quiera a debatir sobre las realidades de los dos países. No sé, si comparamos,
Yo creo que no hay comparación, ¿eh? No, no la hay, y además tendría algunas dificultades porque no es fácil conseguir que Rajoy debata en España como para que haga un debate transatlántico, que por otra parte no tendría el menor sentido. Yo creo que esto no beneficia a los ciudadanos ni de un país ni del otro, y no beneficia ni a las relaciones políticas, ni a las relaciones económicas, ni culturales. Ese debate, ese comparativo, desgraciadamente para Venezuela, comparativo situación político-económico-social de España con Venezuela, seguridad, lo gana Rajoy de calle, ¿eh? Sí, si comparamos a la cuarta economía de la zona euro con un país del Caribe, sin duda gana España, en la que tenemos además instituciones de protección social, infraestructuras, estructuras de solidaridad y estructuras de regulación social que nos protegen más, y que está bien, y eso ha sido un logro del conjunto de nuestra ciudadanía. Si hace falta cambio político es precisamente para defender todas esas instituciones que aquí existen y que hacen que aquí el cambio no sea hacer tabula rasa con lo que hay, sino proteger, mejorar y avanzar en las conquistas sociales que hizo la gente trabajadora de España. Íñigo Errejón, número 2 de Podemos, gracias por estar en directo. Y esto apunta a elecciones anticipadas, señor Errejón. Yo ya entiendo que ustedes, no sé si es por intentar construir un relato de un guiñito del PSOE, pero yo esto lo veo de cara, vamos, que tenemos elecciones en junio. Y por no tirar la toalla, si tenemos que ir a elecciones, iremos, pero no va a ser por nosotros que hasta el último minuto no lo intentemos. Señor Errejón, gracias por estar en directo en El Rojo Vivo. Un abrazo. Muchas gracias. Mientras se ponían muy serios y se abrochaban de forma muy seria las corbatas, eran ejemplos de derroche, de opacidad y de falta de respeto por los intereses de la ciudadanía. Y por tanto, cuando nos convocamos aquí, cuando coordinamos el trabajo que vamos haciendo en las diferentes asambleas autonómicas, en los diferentes parlamentos, lo que ponemos en común es una agenda de trabajo que tiene 3 ejes.